Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy, que se titula El potencial al impacto, cómo liderar la integración de la inteligencia artificial en la organización. Este espacio se los extendió como invitación directamente al programa de inteligencia artificial para directivos, que es una de las formaciones que forma parte de nuestro portafolio. En este espacio ustedes van a tener acceso a una charla de gran interés que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Finalizada esa charla, vamos a tener un breve espacio para contarles en líneas generales sobre el programa y que puedan darse la oportunidad de conocerlo. Y cerrando, tendremos otro espacio hasta las 7 de la noche para dar alcance a cualquier duda que tengan, bien sean sobre el tema en sí como sobre la formación si resulta su interés. Dicho esto, ya para comenzar, les quiero compartir que hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Víctor González. Él forma parte del equipo de inteligencia artificial para directivos y antes de darle la palabra, quiero contarles un poquito sobre su perfil para que puedan conocer una pequeña parte sobre él desde ya. Él es director de producto, MBA, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, cuenta con estudios en gestión estratégica para pymes y con experiencia como mentor de emprendimiento. Seguramente el profesor Víctor ya les contará un poquito más sobre él. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, profe Víctor. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla para que comencemos con la charla. Perfecto, Angie, muchas gracias a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? ¿No hay ningún ruido atrás? ¿Todo bien? No, profe, te escuchas perfecto. Vale, muy bien. Si pueden poner la cámara, también interesante poderlos conocer, poder ver sus rostros. Aquí es un espacio precisamente de conocimiento en donde aprender todos y vernos todos. Muy bien, gracias, Mónica, Elena, un gusto, Felipe, a todos, Carlos, muy bien. Em, este es el código QR de mi LinkedIn por si lo quieren escanear y si quieren que conectemos ahí podemos también charlar si necesitan algo en lo que pueda ayudar con mucho gusto. Este webinar de hoy tiene el objetivo de plantear una estructura que de hecho es totalmente alineado con los temas que vemos en el programa de inteligencia artificial para ejecutivos para que puedan identificar herramientas, frameworks de cómo permitir ese gobierno estructurado de la inteligencia artificial en la organización. Entonces, voy a arrancar primero contándoles y preguntándoles, ¿han escuchado el concepto de custobots? Según Gartner, van a haber 15.000 millones de estos custobots en 2028. Estamos a 3 años. Y imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes puedan entrenar a un agente que les ayude a cumplir la regla básica de finanzas personales de no gastar más de lo que me ingresa. E imagínense que ustedes pudieran entrenarlo para que siempre busque los mejores costos en sus intereses de tarjetas de crédito, en los fees que pagan en cualquiera de sus productos, e inclusive que pueda encargarse de hacer los pagos debitados de las fuentes que ustedes decidan para poder siempre estar al día sin ningún tipo de preocupación, y que además actúe como ustedes para poder hacer, por ejemplo, la compra de su mercado con los productos que ya sabe que son de su preferencia y que además los puede buscar en el mejor precio o relación costo-beneficio posible. Todo esto ya existe, es decir, la tecnología, inclusive ya hay productos e iniciativas que están funcionando de esta forma. Si pensáramos en sus organizaciones, que muchos de ustedes son líderes de esas organizaciones, les haría la siguiente pregunta. ¿Estarían ustedes listos para atender agentes que funcionan como personas y transaccionar con ellos? ¿Alguien diría si estoy preparado? Bueno, esta pregunta la hago recurrentemente y en el último mes solamente una persona en un evento en Cancún me dijo yo. Em, y es una compañía, digamos, que tiene todo un esquema de madurez muy significativo en estos temas de inteligencia artificial. Así que es una invitación precisamente a demostrar que sí o sí es hoy una necesidad imperativa poder integrar y lo que yo llamo
no usar la inteligencia artificial, porque todos probablemente, muchos de los que ustedes están aquí han usado la inteligencia artificial para ayudarles a redactar un correo, para ayudarles a resumir un texto, a resumir un PDF, etcétera, etcétera. Pero trabajar con la inteligencia artificial tiene otro enfoque. Ustedes podrían contratar a el agente más inteligente que tome decisiones en sus procesos de negocio para hacerlos mucho más relevantes y para hacerlos mucho más eficientes. O podrían contratar a el experto mundial más reconocido en mercadeo para que les ayude a hacer su plan de mercadeo o plan de canales de comunicación. Y todo eso se puede hacer a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Cómo es el proceso de generar precisamente esa interacción simbiótica natural en una organización em, con respecto a las tecnologías que hay disponibles? Y aquí hay algo muy importante. La tecnología como tal, que ya existe de hecho hace muchos años, que en este momento está democratizada, es tecnología, es un medio y solamente depende de su visión estratégica, de la preparación de sus equipos y de la cultura que desarrollan alrededor de eso, em, generará precisamente ese impacto y ese resultado. Entonces, quisiera arrancar con una pregunta para que piensen en su organización y me cuenten hoy, muy rápidamente, ¿por qué creen ustedes que si están acá es porque tienen una necesidad, una iniciativa para poder evolucionar o llevar a un siguiente nivel lo que significa el impacto de la inteligencia artificial en su estrategia? Entonces, quisiera que me contaran hoy, aquí está el código QR, si me pueden ayudar a dar respuesta. em, ¿Qué frena hoy a su organización precisamente para escalar esa estrategia de inteligencia artificial? Aquí pueden escanear el código QR y pueden darme respuesta a través de su celular o a través arriba pueden escribir menti.com y utilizar ese código. Vamos a ir viendo aquí las respuestas. Muy bien, falta de talento. Piensen en las últimas iniciativas que hayan conversado, que hayan identificado. Muy bien, vamos a dar ahí unos segundos más. Ok, bueno, sí, definitivamente el hecho de que ustedes estén evaluando precisamente la participación en un programa significa uno de los pilares y de las dimensiones que deben cubrirse. Em, lo interesante es que, digamos, estos programas permiten poder no solamente acercarse a esa información, sino también poder llevarse herramientas directamente listas para poder utilizar en sus propias organizaciones. Y el tema del miedo al riesgo es algo que vemos de inicio en los perfiles que hacen parte del programa, inclusive en otros ámbitos, en el mismo ámbito laboral, conozco inclusive directores de organizaciones, CEOs que aún creen que la inteligencia artificial es una moda y que va a pasar. Pero el mercado nos dice otra cosa. Y la misma tecnología y la misma inversión, en este caso, que se está haciendo en democratizar y disponibilizar la capacidad de cómputo necesaria para poder soportar a todo el hype que significa en el mundo incluir procesos o impactar procesos de negocio con inteligencia artificial, es muy significativo. Entonces, con esto dicho, quería traerles un ejemplo de esto que acabo de mostrar de los custobots, precisamente para darles ese contexto de lo que significa hoy la materialización de este tipo de tecnologías en impactos hacia procesos y en este caso
gestión e interacción de clientes. Entonces, les voy a mostrar un video muy rápido, es muy corto, en donde se presenta el ejemplo. Probablemente algunos de ustedes lo han visto ya en redes sociales, pero esto es una conversación entre dos agentes. Uno está actuando como un cliente y el otro está actuando como la compañía. Les voy a mostrar aquí, voy a compartir el audio, perdón, creo que no está compartiendo. La materialización de este concepto que les acabo de Thanks presentar for de los calling Gusto Leonardo Box. Hotel. How can I help you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? Bien, si se dan cuenta, em, en este escenario en el que estamos, ya es una realidad que yo pueda poner a hablar a un agente entrenado por mí. Imagínense cuántas tareas pudieran delegar en su organización a nivel personal, que se encargaran de este tipo de ejercicios que puedan significar al final tiempo, ¿no? Y esto nos lleva a identificar esa visión de futuro antes de pasar, en este caso, estas causas. En los últimos eventos en los que he participado en inteligencia artificial, hay unas visiones de futuro que tienen que ver con, en 10 años, las organizaciones van a ser organizaciones con un piloto automático, pero serán monitoreadas y auditadas por humanos. Pues imagínense todos sus procesos en piloto automático, gestionados por agentes, por instancias inteligentes. Y en 15 años, lo que se pronostica es que las organizaciones van a tener un piloto automático, pero van a ser auditadas y monitoreadas por otro tipo de agentes inteligentes. Entonces, eso nos lleva, obviamente, a pensar en un muy corto plazo una toma de decisiones relevantes con respecto al impacto de la tecnología en nuestras organizaciones. Y en el punto en el que estamos hoy, y por lo cual es relevante precisamente poder tener cubiertas las dimensiones correctas, nos hemos encontrado en la experiencia que he tenido ya en más o menos 3 años de trabajo en acompañar precisamente organizaciones en la definición de gestión de la estrategia de inteligencia artificial y en la definición de métricas que puedan acompañar los casos de uso para poder tener un portafolio de iniciativas que puedan medirse en términos de viabilidad, factibilidad y priorización en términos de negocio. Y las causas, muy relacionado a lo que ustedes nos acaban de responder en la sesión de encuesta, es precisamente, arranca por la estrategia. Es decir, yo puede que vea hoy la inteligencia artificial como una herramienta que pueda ser asignada a un equipo o a unos miembros de ciertos equipos para hacer más ágiles ciertos procesos, pero es diferente, muy diferente, una estrategia en términos de disponibilizar herramientas a realmente, como les decía al inicio, trabajar con la inteligencia artificial como un recurso más que apoya a mi negocio. Y también vamos a ver más adelante que tiene que ver mucho el enfoque que yo tenga. Si yo quiero ser el pionero en mi mercado, yo debo asumir el rol de desarrollador de la tecnología. Y eso involucra un modelo de gobierno que me permita poder mantener, madurar y mejorar en el tiempo a medida que van evolucionando los desafíos a los cuales se enfrentan las organizaciones
eh, un modelo estructurado que me permita mantenerme con esa ventaja competitiva, pero pueden haber otros enfoques en términos de yo quiero usar lo que ya existe y me quiero dedicar al core de mi negocio. Entonces, esa visión global de cómo involucro la inteligencia artificial es parte clave de por qué algunas organizaciones avanzan más que otras. Hay otras condiciones de sector, regulaciones, hay sectores, por ejemplo, como el retail, que van mucho más avanzados en ciertos temas que, por ejemplo, servicios financieros, porque son modelos regulados en distintos niveles, sobre todo que tienen que ver con seguridad de información, lo cual hace aún difícil generar algunos escenarios más inteligentes, digámoslo así, más abiertos. También están los datos, y este es un punto muy importante. Hemos visto iniciativas muy interesantes, iniciativas que realmente tienen métricas de valor importantes para el negocio, pero cuando se corren sobre la calidad de los datos que tienen las organizaciones hoy, no generan los resultados esperados porque los datos no tienen esa calidad, no son maduros. Y probablemente es uno de los puntos iniciales que toda organización debe planear y debe visualizar como ese punto de partida. Inclusive hemos tenido casos en donde se ha definido un muy buen caso de uso de impacto al negocio con un retorno de inversión medido muy importante, significativo y prometedor, pero hemos tenido que cambiar el caso de uso primero a asegurar la calidad de los datos. Y les doy un ejemplo, un banco en Centroamérica en donde se definió un caso de uso para un agente cognitivo de apoyo a los ejecutivos que atendían las pequeñas y medianas empresas, el segmento de pymes, y, y se modificó, de hecho se alteró el orden de los casos de uso para garantizar primero que las bases de datos de donde se captura la información de los clientes tenga completos sus datos de contacto, y estoy hablando de correo electrónico, teléfono, em, SMS, WhatsApp, etcétera, porque del 100% de la base de datos de clientes de ese banco solamente eran contactables el 30%. Pues así yo defina que voy a hacer un super proyecto, no voy a poder contactar al 100% de mis clientes, lo cual está dejando por fuera una oportunidad, en este caso, de convertir, impactar y obviamente hacer rentable la inversión que se genere en cualquier caso de uso. El talento, como lo hablamos, es una de sus preocupaciones. Cada vez hay más demanda, pero también cada vez más hay programas que permiten cubrir esa demanda a nivel mundial con distintos enfoques. La inteligencia artificial tiene distintas verticales que al final comienzan a ser relevantes desde el mismo tema de datos, por eso los científicos de datos hacen parte importante de este ejercicio, pero también de, por ejemplo, ingenieros de frontend que permitan poder asegurar un ahorro en tokens en el caso en el que esté yo, por ejemplo, pensando en un servicio. Em, Expectativas, obviamente hay muchas expectativas. Hemos tenido clientes que nos han llegado, inclusive empresas aquí mismo este programa que han llegado con una expectativa de que el caso de uso les va a generar un 300% de retorno de inversión, lo cual en estas etapas iniciales no es tan fácil de lograr, precisamente por todos estos tres temas anteriores que hemos visto. Tiene que haber un sponsorship de la alta dirección, sin eso es muy complicado eh, realmente generar ese mapeo y permear cada una de las áreas. Se necesita infraestructura, sí, hay que invertir en infraestructura de tecnología y puede ser infraestructura en la nube o puede ser infraestructura propia. Hoy permite la tecnología que sea de esa manera, pero esa decisión también hace parte de un análisis muy importante de dimensiones que ahorita más adelante les voy a mostrar. Siempre va a necesitar integrarme, ya sea con propios sistemas internos, ya sea con terceros, ya sea con otros servicios, ya sea con una alianza que haga con otra compañía, y eso también genera muchos retos. Y lo más importante es que generalmente estas iniciativas arrancan sin unas métricas claras de impacto al negocio. Y eso es lo que al final mata algunos procesos, porque puede que yo tenga muy claro el caso de uso que quiero, el proceso que voy a impactar, invierta en él, pero nunca me di su retorno de inversión en términos de la escalabilidad y la volumetría que significa ese mantenimiento en el tiempo. Y resulta que muchos proyectos se han vuelto inviables financieramente porque no se planeó ese tipo de capacidad a futuro. Entonces, dentro del framework que tenemos para poder
alinear precisamente esta estrategia, hay tres elementos clave de factibilidad que los llamamos de esta forma. Primero, yo debo medir qué tan listo está mi organización para poder, em, para poder generar, en este caso, una evaluación de las dimensiones que tenemos dentro de la organización para poder definir un nivel de madurez actual. Ese nivel de madurez actual les va a permitir poder priorizar los casos de uso para tener claro cuál puede ser su nivel de materialización, porque yo puedo madurar e impactar procesos de negocio con inteligencia artificial en distintos niveles de madurez para el mismo caso de uso. Y para eso existe este segundo elemento que se llama Impact IA, en donde se puede proporcionar precisamente esa métrica que al final me permita mapear ese portafolio. Y por último, teniendo claro esto, una factibilidad técnica, que básicamente lo que soluciona es qué capacidades tengo y cuáles me hacen falta para poder materializar, en este caso, cualquiera de los casos que se hayan definido. ¿Cómo se ve, por ejemplo, el modelo de madurez? Pues imagínense si ustedes hicieran aquí este escenario, bueno, aquí no sé por qué se ve distinto, pero tenemos una evaluación de su infraestructura de datos, del talento de su organización, de la estrategia que tiene su gobierno, las herramientas y tecnologías que tienen disponibles, cómo están gobernando precisamente la definición de los casos de uso y cómo está el empoderamiento y la sinergia entre las áreas de negocio para poder potencializar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, aquí ustedes pueden hacer un análisis muy rápido, pero la idea es que en profundidad esto significa una conversación interna no solamente con un interlocutor, incluye distintos perfiles de interlocutores que pueden realmente tener la capacidad de formar un equipo interdisciplinario que asuma la responsabilidad de la medición, el control y el gobierno del impacto de la inteligencia artificial. Y esto no es tecnología. Tecnología, si decidimos que el área de tecnología es la responsable de la implementación de la inteligencia artificial en la organización, los resultados no van a ser ni prontos y probablemente ni profundos. ¿Por qué? Porque los desafíos de negocio son los que determinan la pauta para priorizar la implementación de cualquiera de estos casos de uso. Una vez definido, en este caso, el nivel de madurez, se evalúa el impacto de ese caso de uso, que en este caso suma a un portafolio, como les decía, de distintas eh, iniciativas que estén en curso. Entonces, cualquiera de los casos de uso debería apuntar a estas cuatro dimensiones. La primera, que me genere más ingresos. Y si me genera más ingresos, yo debería tener muy claro cuál es esa estructura del potencial de mercado y cómo lo voy a monetizar para que posteriormente yo pueda asociarle sus costos y tener un TCO claro. También hay casos de uso que impactan la eficiencia, ahorran costos, aumentan productividad, mejoran velocidad de ejecución. Aquí la clave está en identificar qué se puede medir y qué no, porque hay casos en donde el aumento de un tiempo de respuesta debe volverse un dato monetario que yo pueda posteriormente incluir dentro de la evaluación financiera. O puedo gestionar riesgo, esto también es muy importante. ¿Cuánto cuesta tener cubierto un nivel de materialización de riesgo en un porcentaje mucho más alto del que podamos tenerlo hoy? Y ahí entra, obviamente, cualquiera de los tipos de riesgo, ya sea operación, ya sea financieros, más cumplimientos que pueden estar asociados a normativos o la misma ética interna organizacional. Y pueden haber otros que son casos que puedan impactar, en este caso, un elemento no financiero como un NPS, una satisfacción de cliente o el impacto social. Pues es claro que van a haber casos de uso que van a estar mayor calificados en una de estas posibles dimensiones, pero al hacer ese portafolio y generar estas métricas, ustedes pueden tener un panel de control en donde se van a dar cuenta y hemos tenido casos muy interesantes de casos de uso en donde puntúan en más de una de estas dimensiones. Y esos obviamente generan al final un mayor nivel de impacto. Luego de esto se genera un análisis de factibilidad técnica, en donde las dimensiones que se evalúan, ya teniendo claro un caso de uso, el impacto al proceso de negocio, tiene que ver con la evaluación de sus datos, la infraestructura, disponibilidad, calidad, herramientas disponibles para lograrlo,
capacidades de arquitectura que se llaman arquitecturas convergentes. ¿Por qué? Porque no hay, y esto es algo que también sale de la experiencia de haber evaluado distintos casos de uso, no existe generalmente una herramienta lista 100% que solucione de forma personalizada la necesidad del impacto de un caso de uso de inteligencia artificial en un negocio. Entonces siempre va a haber una selección de capacidades. Si yo quisiera, por ejemplo, monitorear comportamientos de personas, de usuarios, de máquinas, va a necesitar algo que se llama vision y eso es un solo elemento porque al final va a necesitar integrarse con otros sistemas, enviar información, generar alertas, identificar mal. Así es cuando comienzan a sumarse capacidades. Esas capacidades, al identificarse, yo puedo tener muy claro cómo materializo, pero generalmente no es una sola, es una combinación de varias. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y por último, la integración y, y el modelo de mantenimiento en el tiempo, lo que significa que, como les decía al inicio, si yo asumo la responsabilidad de integrar inteligencia artificial, como lo han hecho con cualquiera de las tecnologías que han involucrado en sus organizaciones, requiere de un modelo de gobierno de su ciclo de vida. Y esto involucra pues, personas, procesos y herramientas. ¿Cómo se ve un caso de uso definido basado en este tipo de frameworks? Este es un caso, precisamente el que les contaba, de el- la empresa de Centroamérica, el Banco de Centroamérica, en donde se definió como primer paso poder medir y mantener la calidad de los datos, o en este caso, datos exclusivamente de clientes, atributos que están asociados a 56 atributos, con unas métricas claras. Poder aumentar la precisión, consistencia y completitud de los datos en un 99%, estaban en un 45, 50%. Reducción de tiempo en verificaciones manuales, había un equipo destinado de gobierno de datos a este tipo de actividades y quejas relacionadas con problemas de calidad de datos. También una reducción de al menos del 50%. ¿Cómo se llegan a estas métricas? Precisamente identificando cada uno de los elementos de impacto, cada uno de los elementos de factibilidad que permitan poder, junto con, obviamente, los responsables de negocio, darle la medición y la importancia posterior a esa materialización. Y en este caso se incluye un resumen funcional, un plan de implementación, una visión de futuro para que se tenga un roadmap definido. Una vez se tiene, en este caso, definido el impacto, ese impacto se analiza en términos de capacidades antes de hablar de tecnología. Entonces, ¿qué se requiere para poder materializar en este caso este modelo de inteligencia artificial que mantiene y genera identificación de anomalías en calidad de datos? Se necesita una integración de datos porque debo estar atento a lo que pasa en los datos, en este caso en el core de los sistemas. Para eso hay capacidades, por ejemplo, identificadas que se llaman Change Data Capture, en donde yo puedo en tiempo real poder monitorear cuáles son esos cambios e identificar inclusive de qué sistema viene, procesar esa información para validarla, para transformarla dependiendo del análisis, detectar las anomalías. Por lo tanto, una anomalía debe entrenarse para identificar cuándo es una anomalía, cuándo no. Unas reglas precisamente que definen esa detección y un modelo de reconocimiento de patrones, porque puede que haya sistemas que puedan anticipar o pronosticar que exista una disminución en la calidad de datos por algún tipo de premisa o de variable que esté incluida dentro de ese modelo de aprendizaje. También, en este caso, se generan alertas, se generan inclusive tickets automáticos a las mesas de ayuda que son responsables de la actualización de esa información o de los sistemas que tienen responsabilidad en esa información y un modelo de gobierno, cumplimiento que debe trazar, en este caso, todo el proceso. Y por último, en este caso hay una viabilidad financiera, ya teniendo claras esas capacidades traducidas y convertidas a tecnología, debo definir, de nuevo, en este mapeo de portafolio de casos de uso, una inversión inicial que está asociada obviamente a unos elementos específicos de acuerdo al caso de uso, que puede ser desde la inversión en infraestructura, en talento, en aliados, consultores, servicios, etcétera. Los costos recurrentes, porque este modelo sobre todo en los inicios, que son modelos de consumo de servicios, van a tener unos costos asociados
el consumo y ese consumo va a ser un consumo recurrente. Y luego viene el retorno de la inversión y es ya teniendo claro que esto se alinea con unos objetivos de negocio y esos objetivos de negocio son medidos a través de unos KPIs que permitan poder identificar ese impacto, puedo visualizar esa rentabilidad y ese horizonte de retorno dependiendo del tipo de impacto. Recuerde que son o genere más ingresos o aumente productividad o disminuir riesgo o genere algún otro tipo de retorno que es no monetario, pero que genera un impacto al final, por ejemplo, en un know-how, en un activo intangible. Y muy importante mapear los riesgos, porque cada uno de estos riesgos tiene riesgos financieros, riesgos de ejecución, de adopción, etcétera. Antes de terminar, quería dejarles precisamente una pregunta y es desde su perspectiva de su propia organización, ¿cómo se ven ustedes? ¿Se ven más una organización que es pionera, en donde quiere desarrollar su propia tecnología, construirla, personalizarla? ¿O quieren ser un consumidor de lo que ya existe y dedicarse a su core, sabiendo que estamos sujetos a las restricciones y alcances propias de lo que ya exista? ¿O quieren un modelo híbrido, donde trato de maximizar aquello que ya existe y luego desarrollo mi propia tecnología que complemente y en este caso me genere una ventaja competitiva? Bien, esto era lo que traía yo para hoy. Este es un modelo precisamente de seguimiento de framework que al final se profundiza mucho en el programa. Y bueno, los invito, bienvenidos a todos, a que se animen precisamente a dar este paso y profundizar y utilizar todas estas herramientas que ya están listas y disponibles para usar. Muchas gracias. Paso la palabra a Ana. Muchísimas gracias, profe Víctor, por la charla. Quiero recordarles que al final vamos a tener un espacio para recibir sus preguntas, por lo que desde ya los animo a que las puedan ir dejando consignadas en el chat para dar alcance a ellas al cierre. Por ahora vuelvo a compartir mi pantalla para contarles brevemente sobre el programa y que puedan también conocerlo en este espacio. Entonces, para sintetizar, lo que buscamos con esta formación de inteligencia artificial para directivos es que ustedes estén en la capacidad de incorporar la inteligencia artificial a las dinámicas empresariales con el fin de lograr una mejor toma de decisión tanto estratégica como directiva a partir de la comprensión de cuáles son esas oportunidades y desafíos y también de cómo es la aplicabilidad, la escalabilidad, el impacto que puede traer en la organización. Esta es una formación que tiene una duración de 42 horas, son 42 horas completamente de sesiones sincrónicas y tenemos varias cohortes previstas a lo largo del año, entonces les quiero contar brevemente cuáles son. Tenemos la más próxima, que es la que está prevista para comenzar en este mes de julio. Es una cohorte completamente presencial que se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá. En el mes de agosto tenemos una versión semipresencial que se va a hacer en el Valle. En este caso, la semipresencialidad está caracterizada porque tenemos unas sesiones virtuales y unas sesiones presenciales que se concentran viernes y sábado para que si tienen la facilidad de desplazarse hasta las instalaciones, igual puedan tomarlas. En este caso, en el mes de septiembre tenemos también una cohorte presencial en Bogotá y en el mes de octubre tenemos una cohorte semipresencial con el mismo formato que les comento para Valle, pero en este caso en la ciudad de Bogotá. Dicho esto, el objetivo general que les comenté al inicio de este espacio, logramos cumplirlo a partir de estos 9 bloques que están viendo en pantalla. El curso arranca con una introducción muy general a la inteligencia artificial. Es una introducción donde sentamos las bases de cómo es la estructura de la formación y sobre todo de por qué este programa de inteligencia artificial busca ante todo tener un enfoque estratégico más que táctico. Ese enfoque estratégico es el que marca la línea de cómo está organizado el programa, porque justamente por esto arrancamos con 2 bloques estratégicos. Iniciamos con una gran sombrilla sobre inteligencia artificial y la estrategia organizacional para comprender cómo van de la mano. De ahí pasamos a un bloque sobre estrategia de datos, que también nos da bastante bagaje para lograr empezar a comprender los siguientes temas. El cuarto bloque sobre tecnologías disponibles y casos de uso en inteligencia artificial. Este es un bloque completamente práctico en el que van a tener la oportunidad de comprender qué cosas están haciendo hoy en día las empresas, cómo pueden jugar a su favor con la inteligencia artificial y de alguna forma este bloque supone un gran punto de inspiración para pasar al siguiente en el que ya se abre esta pregunta más concreta sobre cómo pueden empezar a definir cuáles son esos casos de uso que ustedes necesitarían trabajar en sus contextos organizacionales.
De allí pasamos a dos bloques sobre talento y cultura organizacional, donde ya podemos empezar a tener otro tipo de detalles para terminar de definir este caso. Y con esto cerramos el términos de contenido en un bloque de evaluación de viabilidad y factibilidad de un caso de uso de inteligencia artificial, para que ya con toda esta información podamos seguir delimitando y depurando para llegar a ese gran caso que es más conveniente empezar a trabajar en la organización. Y esto nos lleva a un cierre, que es la presentación ejecutiva de ese caso de uso. Con esto también me parece importante contarles que este caso ustedes lo van a empezar a trabajar en paralelo a lo largo de las sesiones. Es el trabajo integrador de la formación, que para nosotros es muy importante porque nos permite garantizar que no solamente tengan un componente teórico, sino que realmente también puedan entender cómo esto se aplica en la cotidianidad, cómo lo pueden empezar a reflejar en sus entornos organizacionales para que realmente la formación tenga más sentido desde ese objetivo general que esperamos lograr en este programa. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla, no sin antes contarles que hoy nos acompaña Joana Vargas desde el equipo de asesores. En el chat les dejo un comentario, un mensajito con nuestras líneas de contacto, tanto nuestro número directo de WhatsApp como un formulario para que en caso de que quieran compartirnos sus dudas o que alguno de los asesores los pueda acompañar en ese proceso de inscripción si esta formación resulta de su interés, lo puedan hacer también. Entonces, ahora sí, les cuento que ya van a estar activos los micrófonos para que si tienen alguna duda puedan abrir sus micrófonos o también vamos a estar pendientes del chat. Fabián nos consulta si esta formación tiene prerequisitos técnicos. Como tal, Fabián, no hay un prerequisito que esté pensado para la formación, pero sí tenemos un perfil que te va a compartir en un momento que permite también dar un panorama sobre a qué tipo de público está dirigido este programa. Igual, profe Víctor, si es de tu experiencia también nos puedas contar como qué tipo de perfil ha llegado a la formación y cómo también han sido los participantes. Sí, Angie, gracias. Bueno, no, todos los participantes son de nivel ejecutivo. En realidad no se requiere ningún prerequisito técnico. Sí vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial durante el proceso, pero se van a dar cuenta que va a ser inclusive un proceso guiado. Tenemos sesiones en donde, por ejemplo, ustedes van a tener o deberían tener acceso a ChatGPT o en mi caso a Cloud, que es una de las herramientas que usamos, y lo que se hace es generar prompts para que ustedes puedan seguir los prompts. Entonces no se necesita ningún tipo de expertise técnico. Lo que se necesita es que tengan muy claro qué proceso o qué caso de uso al final quisieran desarrollar, porque como bien lo decía Angie, esto va evolutivamente y cronológicamente a lo largo que se van avanzando las sesiones, madurando, evolucionando, y entre pues más pronto lo tenga, pues mucho más ventaja le voy a sacar al ejercicio. Muchísimas gracias, profe Víctor. Buena tarde. En el caso semipresencial, me imagino que en el Valle es en Cali, ¿correcto? En principio sí, Ricardo, sin embargo, te estaríamos también confirmando la información y brindándote más datos porque aún el sitio como tal no está definido, en términos de la instalación. De las 42 horas que dura el curso, ¿cuántas veces hay que viajar a Bogotá? En la parte que dices tú que viernes y sábados, ¿cuántas idas son? Son tres venidas en completo. Espérame un momento para responderte con más precisión. Eso te voy a compartir el cronograma de la cohorte semipresencial y así te confirmo. Dame un momento. Mientras revisa, si quieres, le voy contestando a Oscar la pregunta De de una, si profe se puede Víctor. citar ejemplos de aplicaciones de tecnologías en industrias de alto componente técnico, cementeras, petroleras o similares. Mira, de hecho, uno de los casos de uso que generalmente es muy llamativo y genera mucho valor en este tipo de industrias, sobre todo manufactura y este tipo de escenarios de alto riesgo, son, por ejemplo, gemelos digitales. En los gemelos digitales se puede diseñar, modelar cada uno de los procesos que hagan parte, en este caso, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva operativa, y poder simular
que esto era algo que antes era muy costoso, distintos escenarios de operación para identificar, por ejemplo, puntos de optimización, gaps de eficiencia, inclusive poder hacer escenarios de distintos modelos de costeo, en donde yo puedo poner a correr escenarios y poder tomar decisiones con un enfoque específico. También hay muchos temas de detección de anomalías que van desde el comportamiento de los equipos, por ejemplo, para poder disminuir los accidentes laborales o las notificaciones de algún tipo de cuasi accidente o notificaciones de riesgo, algún incidente, por ejemplo, hasta, por ejemplo, detección de anomalías o prevención, por ejemplo, en equipos de mantenimiento para poder generar predicción y no reacción ante algún tipo de desperfecto o de mal funcionamiento de algunos equipos. Entonces, hay modelos, de hecho, predictivos que toman la información del uso normal, pero también experiencias de otras máquinas o procesos productivos que pueden venir de otras partes del mundo para poder generar un plan anticipado y predictivo de mantenimiento de equipos, y con unas detecciones de anomalías claves que permitan inclusive hacer mucho más eficiente el costeo del mantenimiento y de la posible compra de máquinas futuras. Esos son algunos de los que podría mencionar allí. Mil gracias, Listo, profe creo que las Víctor, por otras haber preguntas estado ya también son ahí para usted. contestando las preguntas. Les voy a compartir también la página web de la formación para que puedan consultar los costos, aunque igual Joana ahí también nos va a apoyar seguramente dando la información un poco más precisa sobre descuentos y demás que en este momento estén activos. Sin embargo, les dejo la página web también para que puedan conocer el equipo docente en general que nos acompaña en esta formación y también como el valor y la información de cada uno de los bloques y puedan tener esta información a la mano. Se los voy a dejar copiados aquí en el chat. No sé si tenemos otra pregunta más que quieran hacer en este espacio. Fabián, el costo base de la formación es de 4.900.000 pesos colombianos. Igualmente, Joana ahí te escribirá para contarte un poco más sobre los descuentos que en este momento están habilitados, pero ese es el costo base. Listo, por ahora no tenemos más dudas, entonces recordarles el mensajito que les comparte Joana en el chat, justamente para que puedan tener más información y puedan conversar directamente con un asesor que los acompañe, bien sea en el proceso de resolución de alguna duda o en el proceso de inscripción. Agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este espacio, a ti, profesor Víctor, también por la charla que nos ofreciste. Esperamos que tengan una feliz noche y ojalá tener la fortuna de contar con ustedes más adelante en la formación. Que estén muy bien. Buenas noches, que estén bien.